Buenas noches con todos, con todas. Mil disculpas por el retraso en la presentación. Estamos aquí entonces en un evento que coorganizamos con Boca, con la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Y la idea es aquí presentar el libro Investiga Lavajato, las revelaciones, que es un libro digital que ha coordinado Milagros Salazar, directora de Convoca. Y a partir de allí queremos conversar sobre los avances, las conclusiones, las lecciones que deja las investigaciones fiscales sobre el caso Lavallato precisamente. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es Milagros Salazar presentará brevemente las investigaciones y las características del libro, y luego tendremos las palabras de Silvana Carrión, procuradora adjunta del caso Lavajato, de Rafael Vela, el fiscal jefe del equipo especial que investiga estos asuntos, y el comentario del profesor Francisco Durán, que es profesor de la Escuela de Gobierno de nuestra universidad. Tendremos un espacio para preguntas de ustedes por escrito, pasarán por ahí algunos colegas para facilitarles papelitos para hacer sus preguntas, para darle la ocasión a nuestros expositores. Y esperamos terminar entonces antes de las 9 de la noche. Entonces, Milagros, por favor, tienes la palabra. Hola, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, yo soy Milagros Salazar, soy periodista y dirijo el medio digital Convoca.p, medio digital de periodismo de investigación. Agradezco la participación de todos ustedes, la asistencia, la participación del fiscal Rafael Vela, la procuradora adjunta del caso Lavallato Silvana Carrión, de Paco Durán, catedrático reconocido, ¿no?, que ha investigado mucho a las grandes corporaciones, el poder económico, por muchos años, varias décadas, y claramente a Martín Tanaka por el espacio, ¿no?, en la Católica y todo el trabajo, digamos, coordinado que hemos realizado para poder hacer posible esta conferencia. El objetivo de esta publicación digital es poder poner a disposición de la audiencia, de los ciudadanos, de las autoridades, un conjunto de investigaciones periodísticas que hemos realizado varios periodistas en América Latina y África también, porque como sabemos el caso de corrupción Lavallato, si bien es cierto, se originó la investigación en marzo del 2014 en Brasil, tiene sus conexiones en el continente, a lo largo del continente, y también en África, fundamentalmente en África, estamos hablando de Mozambique y Angola, y la propia compañía ha reconocido, en el caso de Odebrecht, ha reconocido pagos ilícitos a lo largo de 12 países. Como ven, el desafío era grande, complejo, y por lo tanto, solamente hacer la cobertura del caso desde el Perú era hasta cierto punto limitado, ¿no?, que un grupo de periodistas, en este caso, que forman parte de Convoca, pudieran realizar la cobertura, y lo que hicimos fue invitar a otros colegas para trabajar de manera conjunta en la cobertura. Entonces planteamos la colaboración para investigar la corrupción como algo esencial y que también es un rasgo que marca el trabajo de los fiscales, ¿no?, y los procuradores, y el trabajo de las autoridades que vienen investigando estos hechos de corrupción. La cooperación internacional ha sido fundamental para llegar a buen puerto, ¿no?, en establecer responsabilidades, en identificar a los personajes involucrados, porque eso implica seguir la ruta del dinero más allá de nuestras fronteras. Y en ese sentido, desde Convoca y también desde el diario Folha de Sao Paulo en Brasil, que es uno de los diarios más importantes de ese país, creamos un proyecto que se llama Investiga Lavallato, que es una red colaborativa de periodistas de 15 países del continente y también de África.
Y la red surgió en 2017. Sin embargo, creemos que la semilla de la colaboración nació un poco antes, por lo menos desde como lo miramos en Convoca. ¿Cómo así? Un antecedente importante. En junio del 2015, en Convoca publicamos una investigación, un reportaje sobre que en ese entonces los presuntos pagos de coimas para el expresidente Alejandro Toledo por la carretera interoceánica, pero que en este caso provenían de Camargo Correa, ¿no? Otra constructora brasileña investigada en el caso Lavallato. Y estos documentos fueron incautados por la Policía Federal de Brasil en Sao Paulo, y nosotros accedimos a esta información por un trabajo de colaboración con periodistas de Brasil y también con otros colegas en América Latina. En ese momento, el objetivo era investigar las inversiones de las empresas brasileñas en el continente y fundamentalmente las que estaban siendo financiadas o recibían un apoyo importante del Banco Nacional de Desarrollo Social de Brasil, el BNDES. Ese era el objetivo en el 2015. Ya para entonces había estallado el caso Lavallato un año antes en Brasil, en el 2014. Y a partir de estos documentos, nosotros echamos luces sobre una obra largamente cuestionada, que era la carretera interoceánica sur. Siempre se cuestionó que la obra no había pasado por el SNIP y una serie de irregularidades en la opinión pública, pero nunca se había logrado mostrar alguna información que apunte a que hubo pagos ilícitos por esa carretera hasta ese momento. Es importante decir que los documentos que se obtuvieron formaban parte de la operación Castillo de Arena, que hablando con las autoridades que investigaron el caso, con la procuradora Karen Kan, que estuvo a cargo de la investigación de Castillo de Arena en Brasil, ella recuerda este caso como el pre-Lavallato, como el Lavallato que no pudo ser, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que también, al igual que Odebrecht, Camargo Correa pagó sobornos y financió campañas electorales, no solo en Brasil, sino en Perú, en Bolivia y en otros países del continente y también nuevamente de África. Tras esta primera revelación periodística, el Ministerio Público abrió una investigación para poder seguir, digamos, el rastro del dinero, y es ahí en donde en ese año se llega a las cuentas de Joseph Maiman y los depósitos provenientes de Camargo Correa. Si bien es cierto, se inició la investigación, hubo en el 2015 a nivel del Ministerio Público, podríamos decir que el ritmo era aún lento en esos momentos, por lo que implicaba esperar respuestas, por ejemplo, de Suiza o de otros países respecto a las solicitudes de información de parte del Ministerio Público, pero se fue avanzando, ¿no?, paulatinamente en el caso. Nosotros, a partir de lo que publicamos sobre Interoceánica Sur, básicamente en este caso el tramo 4, ¿no?, porque la concesionaria, liderada por Camargo Correa, tuvo en sus manos el tramo 4 de la Interoceánica, ¿no?, mientras que el consorcio de Odebrecht el tramo 2 y 3, ¿no?, como una repartición de tramos de las empresas. Y nosotros ahí, en ese contexto, continuamos investigando desde el Perú el tema, nos metimos a ver el caso del Metro de Lima y todas las normas especiales que se aprobaron para los incrementos de presupuesto de la obra, ¿no?, en más de 400 millones de dólares en momentos claves de reuniones del entonces presidente Alan García con Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht, y también con Marcelo Odebrecht en Palacio de Gobierno, en donde participaba el señor Luis Nava. Recuerdo que en ese momento, cuando publicamos esta otra investigación del Metro de Lima, mostrando claramente que se creó como un sistema legal para poder justificar estos incrementos de presupuesto,
Recuerdo que en ese momento cuando se publicó, a mí me llamaron a la comisión PARI, que investigaba el caso Lavallato, y recuerdo al congresista Mauricio Mulder decirme qué tiene que ver que se reúna el presidente García y se reúna Barata y Marcelo Odebrecht en momentos del proceso de licitación o que cuando se va a adjudicar la obra. ¿Qué tiene que ver eso? Están coordinando. Recuerdo que eso era como el argumento, porque no había nada que probar, ¿no? No había nada que desde ese punto de vista despertara sospecha, ¿no? Desde el punto de vista de este parlamentario. Esa fotografía es del 2015-2016, ahora estamos en el 2019 y la fotografía es distinta, ¿no? Y creo que precisamente en la publicación reunimos todos estos reportajes y estas investigaciones porque creemos que es una especie de ejercicio de memoria para poder mirar todos estos hechos que nos permitan enfrentar la impunidad claramente. Y entonces fue así que luego ya en el 2016, no sé si recuerdan, de hecho pasó algo muy importante en diciembre del 2016. A fines del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un documento en el que Odebrecht admitía que pagó sobornos en 12 países de América Latina y África. Y en esos días recuerdo haber recibido varias llamadas de periodistas de diversos países porque ya sabían que nosotros en Perú estábamos investigando el caso y querían hablar con nosotros para ver de qué manera ellos podían abordar la investigación en sus respectivos países. Entonces, la colaboración nació de manera natural por el interés que tiene el reportero de buscar la información, ¿no?, de relevancia pública para ponerlo al servicio de los ciudadanos y que salga a la luz, ¿no?, estos hechos. Y recuerdo claramente la llamada de Raúl Olmos, que es un experimentado periodista mexicano, que incluso quería viajar a Brasil y planificó un viaje en Brasil para investigar todo el tema del entramado de este caso de México, porque él es mexicano, ¿no? Y a partir de eso, la colaboración se hizo mucho más, entre los reporteros, mucho más constante. Y fue así que en abril, mayo, decidimos formar esta red que les comento de Investiga Lavallato con otro periodista brasileño, en este caso con Flavio Ferreira, que es periodista de Folha de Sao Paulo. Tuvimos una reunión en mayo del 2017 en Lima, varios periodistas de América Latina, y ahí fue que decidimos investigar los costos millonarios de las obras, los costos adicionales millonarios de las obras de Odebrecht, y hicimos un trabajo conjunto que nos permitió determinar que en 7 países se registraron costos adicionales por más de 6.000 millones de dólares. Y lo que hicimos fue, el proceso es interesante, ¿no?, porque uno cómo llega a una cifra y cómo se atreve a publicar una cifra así, en base a qué, ¿no? Y eso es de lo que también quiero hablar. Nosotros lo que hicimos fue revisar los contratos de las obras en estos 7 países, las adendas, claramente, el proceso de adjudicación de las obras. Construimos una base de datos con esa información de los contratos. En algunos casos pudimos acceder a información vía la ley de transparencia, pero en otros casos no. Por ejemplo, el caso de México es muy importante decir que los contratos ahí no son públicos y son reservados hasta el 2020. Habían sacado una norma que no se podían hacer públicos los contratos y el periodista Raúl Olmos tuvo que apelar a fuentes directas propias para poder acceder a esta información. En el caso de Perú obtuvimos los documentos, pero sobre todo hasta noviembre del 2016, porque habíamos ya acumulado esa información, porque cuando Odebrecht, se sabe que Odebrecht admitió los pagos de sobornos en diciembre del 2016, a fines de 2016,
ya las instituciones públicas nos decían que esa información no se podía entregar porque estaban ya las obras bajo sospecha, y entonces fue una gran dificultad para nosotros y tuvimos que cultivar otras fuentes para poder acceder a estos expedientes técnicos. Bueno, acá hay una relación de los pedidos de información, de parte de los pedidos de información que hacíamos, llevábamos un registro detallado de todos los pedidos, la insistencia de los pedidos de información. Y además lo que hicimos fue no solo construir este registro de las obras, sino lo que hicimos fue acceder, en esos días pudimos acceder a las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, porque la justicia en Brasil había liberado parte de los documentos, y lo que nosotros hicimos fue agarrar esas planillas y llevarlo al Excel y determinar cuántas de las obras que tenían incrementos presupuestales sospechosos aparecían registradas en las planillas. Entonces, determinamos que había un 31% de estas obras que aparecían, por lo menos en este grupo de documentos que habíamos sistematizado, que fueron más de 10.000 documentos en total que pudimos procesar entre planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, contratos, adendas, en fin, una serie de documentaciones. Y esta es la base de datos que construimos de manera conjunta los periodistas. Es importante decir que nuestra ambición fue poder investigar los 12 países, pero había huecos de información en algunos y entonces no publicábamos en aquellos casos donde la información no era clara, ¿no? Entonces sacábamos la información de la base de datos y solo publicamos aquello que podíamos defender públicamente, ¿no? Porque ustedes saben que investigar, uno no puede salir libremente a decir esto es lo que pasa y no tener un sustento y claridad, ni tampoco, y no tener una metodología sólida, ¿no? Para mostrar la información. Es importante decir que fue muy relevante también el trabajo colaborativo, no solo para construir esta base de datos de manera conjunta o acceder a los documentos y procesarlos de manera conjunta, sino también a nivel del impacto es muy importante porque publicamos todo esto en simultáneo, ¿no? En los 7 países, en los medios, ¿no? Donde cada participante de la red, ¿no? Trabajaba. Y también a la hora de hacer la confrontación de los hallazgos con la propia empresa Odebrecht fue muy importante porque es diferente decir yo soy una periodista de Perú que quiero saber por qué hay estas adendas y estos documentos y por qué están estas rúbricas extrañas y por qué tal, que decir, bueno, somos más de 20 periodistas en tal número de países que estamos investigando todas las obras que usted ha ejecutado, ¿no? En este continente y también en África, ¿no? Es diferente. Y definitivamente la empresa en Brasil, bueno, nos atendió, nos dieron la información y pudimos confrontar estos hechos. Claro que ellos consideraban en ese momento que básicamente esos costos adicionales no se debían a que hubo por medio pagos ilícitos, ¿no? Sino claramente que era lo que pasaba en los proyectos de infraestructura, ¿no? Que es bien complejo investigar el tema de sobrecostos, eso de hecho el fiscal Vela podría hablar un poco más, porque nosotros lo que hacíamos era desde lo que podíamos señalar sin meternos en líos legales o que nos manden, nos pongan una denuncia, ¿no? O una carta notarial. Bueno, y bueno, hicimos la publicación en simultáneo, en Folia se publicó un domingo, tuvo un gran impacto en el sentido de que reacciones, en Brasil sobre todo, y entiendo que hubo un compromiso en su momento en el Ministerio Público de seguir esa línea también de investigación sobre los sobrecostos, sobre estos incrementos de presupuesto, ¿no? Sí.
Estos hallazgos, además de los reportajes, es importante decir que también quisimos publicar los hallazgos en diversos formatos, no solo en el reportaje tradicional del texto, sino también hicimos una aplicación web. Ustedes pueden acceder en convoca.p a un buscador de proyectos con estos sobrecostos o estos incrementos de presupuesto, y también pueden explorar otros aplicativos sobre el tema. Otro momento importante para del trabajo que hicimos y que ustedes pueden encontrar en la publicación digital son los archivos de la operación, los documentos de la operación Castillo de Arena, pero ya no solo de estas anotaciones respecto a la carretera interoceánica que les mencioné, que publicamos en junio del 2015, sino que luego, en el 2017, cuando yo conozco a Flavio Ferreira del Folha de Sao Paulo, me doy con la sorpresa de que Flavio era el periodista que más había investigado precisamente ese caso, Castillo de Arena, y que tenía acceso a todo el volumen de información, la información voluminosa de toda la operación, de todos los documentos incautados. ¿Y qué hicimos con toda esa información? Nuevamente, construimos una base de datos y compartimos los documentos con colegas de esos países cuando detectábamos que había una mención a una obra o a un personaje de determinado país, ¿no? Es importante decir que el caso fue anulado por la justicia brasileña, pero no por falta de pruebas, sino porque la defensa de Camargo Correa adujo que las interceptaciones telefónicas que se hicieron se basaron en una denuncia anónima, y bueno, ahí hubo todo un tema legal, ¿no? Pero que finalmente hizo que el caso se anulara y el caso, digamos, quedó enterrado, por decirlo de una manera, pero como sabemos, si en la vía legal un caso se anula, para el periodismo eso no es un obstáculo, porque lo que nosotros buscamos es acceder a la verdad y poner a disposición de la gente esta información de relevancia pública. Y eso fue lo que nos tocaba hacer, ¿no? Además, en un contexto en el que la compañía pedía, y hasta ahora lo pide, que se desaparezca, que se incineren esos documentos de la operación Castillo de Arena. Y en ese contexto de ese pedido de la empresa dijimos, vamos a publicar lo que tenemos. Y eso hicimos y publicamos, abrimos otra caja de Pandora, por decirlo de una manera. Se rescataron más de 1000 documentos archivados durante una década sobre pagos de coimas y financiamiento oculto de campañas electorales de la constructora Camargo Correa en América Latina y África. Y hicimos una serie de publicaciones en Perú, ¿no? También en otros países como Bolivia, sobre México, sobre Argentina. Y respecto a Perú, ahí quisiera mencionar un reportaje en realidad puntual que publicamos, que era referente a unas conversaciones, unos correos, un intercambio de correos electrónicos entre directivos de Camargo Correa, digamos, entre Marcos de Moura Vanderlei, que era el barata de Camargo Correa en el Perú, el máximo directivo de la empresa aquí, y un alto directivo de Camargo en Brasil, respecto al apoyo a la campaña de Alan García en el 2006. Y claramente en esas conversaciones se ve cómo a Camargo Correa le preocupaba porque sabía que Odebrecht ya había apoyado la campaña de Alan García en ese momento, de la campaña que precisamente lo llevó al poder, y como sabemos, Barata ha confirmado ese aporte, ¿no? en el caso de García. Y cuando nosotros publicamos este reportaje, obviamente vino el ataque, porque los ataques bueno, ya son pan de cada día en este caso, ¿no? En la cobertura de este caso. Y por parte del expresidente García, siempre desde su cuenta de Twitter, y para eso fue muy importante la alianza con otro medio de comunicación en el país, que fue América Televisión, con el programa Cuarto Poder, porque sabíamos que el ataque venía. Entonces, si el ataque viene, pues uno tiene que estar preparado para, a más intención de acallar algo que merece conocerse, uno
redobla las fuerzas para que eso se conozca. Y eso lo hicimos a nivel de un canal de televisión que tiene mayor difusión, ¿no?, que desde un medio digital quizás. Y luego de eso, de todo el caso Camargo Correa, ya vino una investigación referente a toda la documentación, bueno, no toda, pero parte de la documentación de la banca privada de Andorra, ¿no? Como sabemos, Andorra es un destino muy importante, un lugar por donde pasó y se trianguló, ¿no?, el pago de dinero. Y en este caso obtuvimos, no de Brasil ni de mismo Andorra, sino fue a través de una colega argentina, Emilia Delfino, que nos dijo: Mili, me ha llegado, tengo un montón de información sobre Andorra, donde está mencionado Perú, tal y tal país y tal, y hay un montón de información y yo con esto no puedo sola, así que necesitamos trabajar juntos. Y nuevamente, la misma mecánica, lo mismo que pasó con el caso de Camargo, ahora había que revisar la documentación en Andorra y nuevamente nos repartimos bloques de información en donde avisábamos y alertábamos al colega del otro país sobre información relevante, ¿no? Nuevamente eso pasó en el caso de Andorra. Bueno, aquí esto es de Camargo, bueno, estas son las historias de otros países. Y también quería, de repente, a partir de esta imagen, también decirles que fue muy importante poder publicar no solo las historias en español, sino también en portugués para tener un mayor alcance y hacer un seguimiento detallado del tema en otras notas también, no solo en los mismos reportajes, las investigaciones, las series investigativas, sino en notas de seguimiento. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar, si tuviera que resumir, qué van a encontrar en la publicación, ¿no?, que ahora ustedes pueden tener, al que pueden tener acceso, ¿no? Son estas series investigativas de las que les he hablado y que hablarles de cada uno de los reportajes significaría tomarme bastante tiempo y la verdad creo que va a ser muy, muy valioso poder escuchar a los miembros del panel. Y van a encontrar estas series investigativas, las coberturas especiales que hemos hecho, porque si bien es cierto, cuando un periodista va a cubrir los interrogatorios de los fiscales peruanos del caso Lavallato, que están haciendo un excelente trabajo, un trabajo admirable realmente, uno como periodista le toca desconfiar de lo que dice el delator, de lo que dice el colaborador también, porque esa es nuestra misión, ¿no? Dudar para poder confrontar eso con los hechos. También esas coberturas especiales implican hacer un trabajo de dar cuenta, sí, de lo que se señala en los interrogatorios, por ejemplo, ¿no?, por citar un ejemplo, pero también ir más allá para encontrar otras líneas de investigación y poder complementar quizás lo que el colaborador en su momento no ha dicho, ¿no? Hemos publicado diversas aplicaciones web, diversas infografías, materiales que ustedes van a poder explorar en la aplicación. Y decir que también creo que desde el trabajo que hemos hecho hemos podido revelar varios mecanismos que usó la empresa con complicidad de funcionarios públicos para justificar, por ejemplo, estos incrementos millonarios de costos adicionales. Están los pagos ilícitos de Camargo Correa en Perú y otros países. Está lo de Andorra que les mencioné. Y creo que logramos crear una metodología de trabajo que cada vez se consolida porque nos ha dejado un gran aprendizaje el caso Lavallato, ¿no? Varios de nosotros hemos investigado la corrupción desde nuestro papel de reporteros, pero creo que la complejidad de este caso nos invita a convertirnos en unos estudiosos de estos esquemas de corrupción, en asumir nuestro rol con total responsabilidad y forjarnos de manera clara y de manera responsable en la metodología para poder sostener cada caso de lo que
cada aspecto de lo que se revela, ¿no? La publicación, ustedes van a encontrarlo, tienen ahí unas cartillas de donde pueden, en el código QR, pueden acceder al código QR y acceder a la publicación. Y decirles como idea final que creemos que el periodismo es servicio público ante todo, y creo que ahí hay un punto de convergencia con las autoridades que investigan el caso, ¿no? Y que antes que competir, lo más importante para los periodistas debe ser llegar a la verdad, y el camino más seguro para poner al descubierto la corrupción transnacional es el trabajo en equipo y la colaboración entre reporteros y profesionales también de otras disciplinas, por supuesto. Les agradezco que estén aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milagros. Y bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios del panel. Tenemos el gusto de contar con Silvana Carrión, procuradora adjunta del caso Lavallato, y queremos saber de qué manera la investigación periodística ha alimentado el trabajo de la Procuraduría en este caso, por ejemplo. Adelante, gracias. Sí, buenas noches con todos. Gracias Martín, gracias Milagros por la invitación y para hacer algunos comentarios sobre la presentación de este importante trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta de Martín, ¿cómo influye la investigación periodística en el trabajo que realiza la Procuraduría? Sin duda la Fiscalía también, pero desde la Procuraduría podemos decir que colabora en estas investigaciones. Muchos de estos informes, de hecho, uno de ellos hace poco lo estamos conversando con Milagros, ayudan para que se abran estas investigaciones o que nosotros podamos promover estas investigaciones y a partir de ello quizás profundizar en documentos, en citaciones, en testimonios que debemos recibir para avanzar con estos hechos que se plantean a partir del nivel periodístico, pero que van tomando forma en una investigación penal que obviamente requiere otro tipo de rigurosidad y de estándar, ¿no? Entonces, revisando un poco el libro digital que se está presentando ahora, hay informes, obviamente, como ha explicado Milagros, de proyectos que se han llevado a cabo en el Perú, la IRSA, el Metro de Lima, ¿no? Pero veo también que hay informes o notas periodísticas sobre otros proyectos que se han producido en Argentina, hay una mención también a un proyecto en Colombia, BPA, Banca Privada de Andorra, también la relación con Angola, ¿no? Y entonces no puedo dejar de comentar que encuentro pues desde la experiencia, ¿no?, que tengo en la Procuraduría y de la revisión de casos de los proyectos que se vienen revisando acá en las investigaciones en el equipo especial en donde han intervenido la empresa Odebrecht, Camargo Correa o las otras brasileras, un patrón, ¿no? Un patrón que se repite desde los informes que veo en el libro digital, que se repite en cada uno de los proyectos, ¿no? Un patrón que por lo menos de lo que he revisado se repite en la parte de la ejecución. Con los sobrecostos que estaba comentando Milagros efectivamente en las obras, pero sobre todo con estos sobrecostos ilegales y con todo el aparato montado por estas empresas para lograr dinero ilícito o dinero en exceso indebido por parte del Estado, ¿no? Un patrón que además comienza con la conquista del proyecto, como le denominan algunos brasileros, a los cuales he podido asistido a varias de estas diligencias en Curitiba, la conquista del proyecto, que implica casualmente el estudiar dónde podía invertir la empresa, el estudiar a qué funcionario público se podía acceder, el estudiar a qué sector político se podía acceder también para poder conquistar el proyecto, ¿no? Entonces hay un estudio de todo ello por parte de estas empresas antes de hacer la inversión. Y luego pues encontramos también un patrón, ¿no? Un patrón que nosotros desde la Procuraduría le hemos denominado un patrón criminal, ¿no?
en el cual comienza definitivamente, después de esta conquista, de este estudio que hacen de los proyectos, con un acuerdo colusorio, bueno, que muchos de ustedes ya han escuchado en varios de estos proyectos, que ha sido a alto nivel, en algunos casos con expresidente de la República, en otros con presidente de gobiernos regionales, y bueno, ¿no? los proyectos que conocemos. Entonces, con un acuerdo colusorio, pero que ha permitido, o sea, a partir de ese acuerdo colusorio, de repente desarrollar todo el esquema que ellos tenían planeado, ¿no? Luego del acuerdo colusorio, definitivamente había la intervención en los procesos de selección, ¿no? Con designación o con influencia en los puestos clave de los comités que tenían que seleccionar estas obras. Luego de firmados los contratos, normalmente comienza toda la parte de ejecución. Y acá hay algo bien interesante. De repente en el colectivo o la ciudadanía puede pensar que en el caso Lavallato, los acuerdos colusorios es allí donde de repente bueno, se pacta un monto de dinero, ¿no? Que le tiene que pagar la empresa al funcionario público, y que ese pago de repente sale de la empresa para poder cumplir con este pacto, ¿no? Que se hace con el funcionario público. Pero la revisión que nosotros hemos hecho en la mayoría de casos, por no decir en todos, de estos proyectos, es casualmente durante la ejecución de las obras de donde sale el dinero para pagar estos acuerdos, estos pactos colusorios, ¿no? Es decir, hemos podido encontrar que a partir no de la firma del contrato, no del inicio de construcción de obras, sino de repente de las adendas, de las valorizaciones adicionales, de repente de las ampliaciones de plazo que hemos identificado en varias de estas obras, es a partir de esta ejecución de los contratos o en las obras en donde se produce este pago indebido de más, este pago por parte del Estado de más, y el que le ha permitido a las empresas casualmente pues cumplir con estos pactos iniciales, ¿no? Pero el esquema no queda ahí. El esquema abarca a los organismos reguladores como Citran, ¿no? Porque ustedes saben que la mayoría de estas empresas lo que ha realizado son contratos u obras de gran infraestructura, ¿no? Carreteras, en fin. Entonces el organismo regulador es los Citran en algunos casos, y entonces también ha influenciado sobre ellos para que permitan que estas valorizaciones, adendas y cosas adicionales que surgen de los contratos sean aprobados con facilidad. O sea, el acuerdo colusorio alcanza también a este regulador. Y no queda ahí. El esquema o este patrón concluye en los arbitrajes, porque tiene todo un esquema diseñado, porque si con el regulador, que es Socitrac, y si hay alguna disputa, alguna diferencia en esta ejecución del contrato, en el cual la empresa dice, hay tantos metrados que me tienes que pagar, y Ocitran o el regulador o el supervisor dice, no se tienen que pagar tantos metrados, sino es una cantidad menor. Entonces, esas disputas hacían que finalmente se active el procedimiento de arbitraje, ¿no? Y si no lo conseguían con el regulador para que sea el pago en exceso por parte del Estado, lo conseguían a través de los arbitrajes que ya, digamos, conocemos cómo se han manejado, ¿no? Con árbitros de repente dirigidos, con árbitros que también han recibido dinero para laudar a favor de estas empresas, ¿no? Entonces, encontramos pues un patrón determinado, un esquema determinado a partir del análisis de todos los proyectos en los cuales está involucrada la Procuraduría y que investiga el equipo especial que dirige el doctor Rafael Vela. Y encontramos pues que estos no son casos fáciles de investigar, son casos sumamente complejos, sumamente técnicos, con contratos que no se habían desarrollado antes en el país, con esquemas de asociación pública-privada, cofinanciada, en donde los riesgos entre el inversionista y el Estado se fueron variando en la ejecución de los contratos. Y encontramos además esa dificultad de poder acceder a la información para descubrir la verdad, ¿no? A la que hacía referencia Milagros en su intervención, porque además tienen un esquema, han tenido un esquema muy difícil de acceder, ¿no? Entonces,
creo que es importante, digamos, lo que se ha logrado hasta ahora desde las investigaciones a nivel penal, ¿no? Con la Fiscalía y el equipo especial, y también con los casos que no están dentro del equipo especial, pero que también investigan estos proyectos. Y se ha logrado, digamos, a través de esta cooperación internacional, ¿no? Principalmente con Brasil, ¿no? Que ha promovido tanto Rafael, además, para y que se ha logrado realmente gracias a que él asumió este liderazgo en el equipo especial, se ha vuelto un poco más fluido, porque la importancia casualmente de esos testimonios a los cuales nosotros hemos podido acceder desde Curitiba es casualmente entender cómo funcionaban desde dentro de estas empresas, ¿no? Y sin esa información es difícil entender este tramado, ¿no?, de corrupción que ellos aplicaban aquí en Perú y seguro en otros países, porque obviamente ya sabemos todos que tenían esta división especial de operaciones estructuradas muy compleja, con varios niveles de transferencias financieras y varios niveles de offshore. Lo que nosotros veníamos conociendo hasta ahora era el quinto nivel, hay 4 anteriores. Entonces, con niveles muy, muy, muy difíciles, ¿no? Que sin esta colaboración de parte de estas personas no podríamos avanzar con las investigaciones. Venía también pensando en qué implica el Lavallato para nosotros, ¿no? Como peruanos, qué implica para nosotros como sociedad, qué implica el caso Lavallato. Y comentaba, pues, antes de comenzar esta intervención justo con Gisela, que la verdad, este caso Lavallato lo que implica para nosotros, o como debemos entenderlo, es la oportunidad de cambio, ¿no? Definitivamente un aprendizaje, pero la oportunidad de cambio. La oportunidad de cambio de lo que obviamente no queremos que vuelva a pasar en el país. Sin duda es el caso de corrupción más importante en la región, no solamente en Perú, sino en la región, en donde ha trascendido, digamos, todo este sistema de corrupción entre varios países. Y claro, nosotros, por ejemplo, desde la Procuraduría, lo que yo les puedo compartir como aprendizaje o como oportunidad de cambio es, por ejemplo, todo el tema de la institución de la reparación civil, ¿no? La reparación civil, pienso yo, institución dejada un poco de lado, porque en los procesos penales la reparación civil probablemente era lo que menos se miraba, ¿no? Es importante castigar y sancionar al que ha delinquido y al que es responsable penalmente, pero digamos que la reparación civil no tenía criterios, ¿no? O criterios uniformes para poder establecerse en uno y otro delito. Creo que este caso, porque es un caso de dimensión económica además, ¿no? Es un caso que ha impactado en el sector construcción fuertemente y que obviamente tiene un grupo importante, las más importantes empresas en este sector están involucradas en estos casos, en donde el tema de la reparación civil ha tomado, pues, una importancia que no tenía antes, ¿no? Y que ha obligado, para bien, ¿no?, poder generar criterios, estudiar sobre los temas de responsabilidad civil, y los operadores de justicia, ¿no? El Poder Judicial está haciendo un esfuerzo y creo que está adecuándose a esta nueva coyuntura para poder también hacer interpretaciones amplias sobre lo que es la responsabilidad civil y la reparación civil dentro de los procesos penales. Porque sin duda es importante la sanción penal que reciban, como digo, pero estas empresas, ¿no?, se van a ver mucho más afectadas, o de repente la sanción la van a sentir va a impactar de mayor manera si es que también la parte patrimonial es afectada como corresponde, no solamente por el tema de la sanción que deben recibir en materia pecuniaria, sino porque tienen que resarcir, ¿no?, ese daño que han causado al Estado, pero además devolverle al Estado todo lo que le han robado en su patrimonio, ¿no?, todo lo que han recibido de manera indebida en su patrimonio. Entonces, sí creo que ha habido una preocupación especial ahora, porque todo un esfuerzo porque estas empresas
sean incluidas para el pago de la indemnización que le deben al Estado. Y en ese esfuerzo nosotros hemos estado, bueno, yo tengo casi 2 años en el cargo, pero al inicio, ¿no?, las reglas que marcan esto son las del Código Civil. Y al inicio la medición para estos casos de corrupción lavallato se hacían con el Código Civil. Luego hubo un cambio, porque creo que el país o el Estado necesitaba una regulación especial sobre estos temas, ¿no? Y había una preocupación especial por saber cómo estas empresas le tenían que devolver al Estado ese dinero que habían recibido de mala manera. Entonces, bueno, hay una legislación especial y que nos ayuda, digamos, a definir el tema de la reparación civil. Luego, digamos, finalmente, desde la posición en la que estoy ahora, lo otro que también les puedo comentar es que la institución de la colaboración eficaz ha sido bien importante en todo este proceso, ¿no? Y no solamente en Perú, en otros países también para poder resolver estos casos que comentaba Milagros, ¿no? Y ha sido un instrumento importante para los operadores de justicia, no solamente desde el punto de vista penal. Sin duda, el más importante es desde el punto de vista penal para conseguir las sanciones que se requieren, ¿no?, con esta información privilegiada a la que se accede. Pero también es un instrumento importante para lograr que estas empresas le devuelvan al Estado y poder recuperar, ¿no?, la reparación civil o poder recuperar ese dinero que ellos han recibido de manera indebida. Entonces, creo que hay un camino más o menos que se va trazando. Sin duda, el aporte de estos informes periodísticos son importantes para todas estas investigaciones. La articulación que debe haber, digamos, entre los diferentes operadores de justicia también es importante. Ahí nosotros tenemos una relación bastante cercana con la Fiscalía para poder hacer este frente juntos. Y creo que finalmente, como aprendizaje, nos queda que como sociedad y como personas entendemos que queremos un cambio, ¿no? Queremos un cambio a partir de este caso. Y creo que la percepción de las personas es que lo que se está haciendo y los que estamos de este lado tratando de hacer un trabajo determinado es un trabajo que debe ir contra todos indistintamente, ¿no?, sin preferencias algunas. Y creo que eso es a donde se apunta y lo que se está logrando. Entonces, creo que sí hay conciencia a partir de este caso de lo que queremos ahora como país. Muchas gracias, Silvana. Tenemos entonces ahora la intervención del fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato. Buenas noches, doctor Tanaka, Silvana, Milagros, señor Durán, público en general. Para mí siempre es un especial privilegio poder asistir a contribuir con tal vez un testimonio de algo que es episódico, pero que sin duda alguna está marcando una posibilidad de tener dentro de nuestro progreso como sociedad una oportunidad, como lo decía Silvana. Y en ese esfuerzo es un especial privilegio además porque uno puede testimoniar algunas circunstancias de lo que es contributivo a dónde nos encontramos en este momento. El doctor Tanaka, con quien tuve la oportunidad de conversar unos minutos antes de poder asistir a la presentación, me preguntaba sobre cómo nos encontramos, en dónde estamos, hacia dónde vamos en el desarrollo de nuestras investigaciones y cómo es que eventualmente esa respuesta puede estar vinculada también a esta presentación, porque desde mi modesto punto de vista estamos en un momento de mayor madurez de las investigaciones, pero esto no se debe exclusivamente a un esfuerzo solamente de carácter institucional del equipo especial,
sino que tiene que ver con una serie de otros aspectos que se han hipervinculado, que se han interrelacionado y que nos posicionan ahora en la posibilidad de demostrar a la sociedad que este trabajo conjunto, que además viene acompañado o arropado de otros esfuerzos singulares, permite de que podamos confrontar a grandes poderes, a presiones de carácter social, de carácter político, de carácter personal, de carácter institucional, y estemos más bien dentro de la respuesta en posibilidades de buscar la averiguación de la verdad, no obstante las dificultades que podamos confrontar. Como correctamente ustedes deben haber escuchado, estos procesos son bastante complejos y a veces las identidades de lo que es muy latinoamericano, a pesar de que Brasil no necesariamente se considera un país latinoamericano, nos llevan a escenarios en los que vemos que la realidad es casi copiada, ¿no? Y incluso hasta en la ficción, ¿no? Pues hay series de televisión, etcétera, que recogen un poco de la realidad, pero que también son parte de lo que nosotros hemos confrontado, de lo que hemos pasado y de lo que también la Fuerza de Tareas Lavajato transitó, soportó, combatió, y eso generó, dentro de las circunstancias de lo que podemos ir ya tratando de desarrollar como un testimonio, que efectivamente en algún momento nos encontremos dentro de un esfuerzo que empieza a ser ya no solamente nacional, no solamente colectivo a partir de algunos aspectos de nuestra propia sociedad, sino también internacionales. Entonces, entra en este aspecto un momento que creo que sí termina siendo relevante, que es la activación de los procedimientos de cooperación internacional con el Brasil. La construcción de una relación, especialmente con la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba, permitió acceder no solamente a prueba de muy difícil consecución, testimonios vitales, sino también el promover que las dificultades, que no son pocas, sino son muchas, puedan eventualmente ser superadas, no solamente a partir del esfuerzo de nosotros como actores esenciales dentro de lo que se hace en nuestra participación procesal, sino que además exista un acompañamiento, un esfuerzo, un consejo y eventualmente una solución o un soporte cuando estemos en dificultades que, reitero, no han sido pocos momentos, sino muchos. Y es ahí donde esta especial relevancia de haber construido una relación con la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba me permite, en principio, decir, ya para tratar de contextualizar mejor del por qué mi presencia y del por qué me siento además honrado de la invitación que se me formuló para venir a expresar algunas ideas, es que nunca mejor escogida la persona que ha servido para prologar este esfuerzo del portal Convoca. Me estoy refiriendo al fiscal, para que podamos entendernos, en realidad su correcta denominación es el Procurador Federal Orlando Martello, que, como ustedes podrán acceder dentro de la publicación, verán que es quien ha prologado la misma. Y yo quiero, a partir de esa oportunidad, rendir un testimonio de reconocimiento hacia el Procurador Orlando Martello, porque él fue la pieza esencial para construir una relación que luego es multiplicada a otros componentes de la Fuerza de Tareas de Curitiba. Y el doctor Martello, Orlando, ya con el cual tenemos pues confianza a partir de haber transitado por muchos episodios complejos, ¿no? Dentro de los cuales él además ha contribuido notablemente no solo a facilitarnos la agenda de la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba, que es un tema bastante difícil, porque parte de las complejidades de activar la cooperación internacional en principio pasa porque ellos son personas sumamente ocupadas. El caso Lavajato en Brasil no ha concluido. Ustedes seguramente podrán acceder a partir justamente de todos estos esfuerzos colectivos ahora transnacionales, que, por ejemplo, hace muy poco el expresidente Temer estaba privado de libertad, luego ha salido a partir de la dinámica también procesal, ¿no?, de Brasil. Sin embargo, son personas, reitero, que están sumamente ocupadas y que te van a brindar una cantidad
importante de su tiempo, que es muy valioso. Entonces, lo primero que había que construir desde nuestra perspectiva era contar con esa posibilidad, porque los procedimientos de colaboración eficaz también se pueden potenciar a partir de la corroboración que se necesita activamente en la búsqueda de evidencia fuera del país. Y eso es algo que nosotros siempre tuvimos como visión estratégica en los casos que nos tocó investigar. Por eso, cuando tuvimos la posibilidad de activar este mecanismo y tomar la primera declaración de cualquier país del mundo, de Marcelo Bahía Odebrecht, ¿no? El Perú fue el primer país que tomó una declaración testimonial de Marcelo Bahía Odebrecht. Y eso fue a partir de activar los mecanismos de cooperación internacional. Nosotros entendimos de que era indispensable para poder interpretar todo lo que era un asunto de gran complejidad, de sofisticación. Entendimos que era indispensable en principio tener la declaración testimonial de la cabeza de Odebrecht. Y ese fue nuestro primer reto, con el cual pudimos llegar a construir una relación que ahora, reitero, me permite dar un testimonio de que nunca mejor escogida la persona que puede haber prologado este esfuerzo al que ha hecho referencia Milagros Salazar. Y lo digo porque la posibilidad de haber tomado, tal vez me puedo equivocar, pero deben ser más de seguramente 70 declaraciones fuera del país en suma, ¿no? En varios viajes que han formulado los fiscales del equipo especial con la Procuraduría Pública también. Todo este esfuerzo finalmente ha generado de que lleguemos a un entendimiento y a una colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y estemos en proceso de llegar a otro entendimiento con la empresa OAS, y esto tiene un efecto multiplicador, que bueno, por obvias razones no puedo hacer más comentarios para no violar la reserva de estos procedimientos. Sin embargo, sí puedo decir de que hay una especie de saludable contagio de lo que implica también un asunto que es bastante polémico, pero que termina siendo una herramienta utilitaria, que es la colaboración eficaz. La colaboración eficaz parte de la culpabilidad, de asumir culpabilidad. Entonces, de hecho, estamos sentados con personas que se han declarado culpables. Y eso siempre es un asunto complicado, porque desde el punto de vista de lo que podría ser la respuesta punitiva del Estado, alguien podría tener un discurso que nosotros entendemos que puede ser hasta en alguna medida entendible, pero a veces es demagógico, de decir de que no se debe colaborar, que no se debe encontrar mecanismos de esta naturaleza y que generalmente están vinculados a conflictos de interés, ¿no? Porque saben que de otra manera no protegerían la información privilegiada que tienen todos estos colaboradores y nosotros no podríamos acceder a la prueba de muy difícil consecución. Entonces, nosotros actuamos dentro de un esquema de legalidad, es decir, las colaboraciones eficaces son legales. Pero hemos llegado a este punto de madurez porque en Brasil potenciamos los casos que teníamos también y pudimos construir esta relación que termina siendo esencial y vital, que incluso nos ha merecido hasta apoyo de parte de la Fuerza de Tareas de Curitiba y un problema para la Fuerza de Tareas de Curitiba, ¿no? Porque cuando nosotros tuvimos, como es de público conocimiento, una crisis institucional interna, los primeros que sacaron comunicados de apoyo hacia los componentes del equipo especial fueron los integrantes de la Fuerza de Tareas Lavajato. Y eso significó de que, como respuesta de nuestra institución, que en ese momento teníamos pues problemas críticos, ¿no? Nuestra institución le pidió explicaciones a la Procuraduría Federal brasileña, ¿no? Le pidió explicaciones de por qué había una intromisión de un comunicado de respaldo de la Fuerza de Tareas de Curitiba hacia fiscales peruanos. Y entonces eso generó una tensión entre el Ministerio Público peruano y la Procuraduría Federal brasileña, ¿no? Y a pesar de esa incomodidad y de esa seguramente aspereza que pudiera haber existido en asuntos de esta naturaleza, la Fuerza de Tareas no solamente persistió en su apoyo, sino que sacó un segundo comunicado también respaldando la tarea que veníamos realizando en el equipo especial, a riesgo de que probablemente sus altas autoridades seguramente puedan haber generado alguna crítica, porque de hecho eso devenía a partir
del entendimiento de que ellos han pasado también por lo mismo que nosotros hemos pasado. Es decir, tanto Milagros como Silvana en algún momento nos explicaban aspectos relacionados al caso, por ejemplo, Castillos de Arena, ¿no? Que es un caso emblemático también en Brasil, que finalmente tuvo un curso causal dentro del cual las defensas técnicas activadas pudieron prevalecer en contra del esfuerzo de la Procuraduría Federal brasileña. Pero la Procuraduría Federal brasileña siguió con la misma mística investigando y luego generó el caso Lavallato, ¿no? Que ahora es de público conocimiento. Nosotros transitamos por lo mismo dentro de los aspectos de nuestra litigación, porque somos, tanto procuradores como fiscales, somos litigantes. Es decir, no solamente tenemos un papel de carácter específicamente estratégico, sino tenemos que someternos a la litigación. Y en ese aspecto, le decía también al doctor Tanaka, que nosotros tenemos que confrontar a todo lo que el mercado laboral y el dinero puede pagar, porque de hecho la gran corrupción, el lavado de activos sofisticado, de gran criminalidad, como nosotros confrontamos, tiene acceso a las defensas técnicas de mayor nivel. Y con esto no quiero que mi comentario tampoco sea malinterpretado en el sentido de que las personas no tienen un derecho a defenderse. Por supuesto que legítimamente lo tienen. Estoy haciendo solamente una descripción de la realidad, que tanto procuradores públicos como fiscales tenemos que confrontar a defensas altamente calificadas, que son los mejores abogados del país. No voy a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades, pero yo estoy seguro que haciendo un ejercicio simple de que alguien me pregunte por algún abogado que además puede opinar libremente en la televisión, en los medios de comunicación, en sus conferencias o en su claustro académico, ¿no? Porque también es así, ¿no? Y yo les aseguro que les puedo decir a quién defiende. Les aseguro que así mentalmente le puedo decir, bueno, señor fulano de tal es abogado de Mengano, ¿no? Porque evidentemente un buen profesional ofrece sus servicios profesionales, ya digamos los aspectos éticos son siempre un asunto que es difícil de opinar, pero los honorarios profesionales de los abogados ahora están no solo inflacionados, o sea que deben estar sumamente felices con nosotros, porque nuestro rigor, ¿no? Nuestra agresividad procesal legal, ¿no? Los lleva a que, desde el punto de vista de la libertad, no escatimen un centavo en contratar al mejor abogado que nos puede confrontar, ¿no? que nos puede llevar al escenario de la litigación. Nosotros somos abogados litigantes también, ¿no? Y por eso ganamos y perdemos. A veces hay argumentos que nosotros interpretamos de manera injusta con Silvana en nuestras conversaciones particulares, con Jorge Ramírez, a quien también testimonio desde esta presentación mi agradecimiento y mi complementación desde el punto de vista de la alianza estratégica que hemos formado muy sólida, tanto con Silvana como con Jorge, y que además creo que responde también a la pregunta de por qué hemos podido ser capaces de avanzar en nuestros casos. Es porque hemos llegado a desarrollar una alianza estratégica con la Procuraduría Pública y no más bien somos enemigos, porque nosotros tenemos suficientes enemigos procesales como para también empezar a discutir con la Procuraduría Pública cuando tenemos que ser capaces de construir una relación dentro de la cual nuestra posición sea la que la ley determina, que es coadyuvante de intereses y de pretensiones que tienen relación, que tienen vinculación. Y en ese aspecto yo doy ese testimonio tanto de Jorge Ramírez como de Silvana, porque no porque esté ella a mi costado, sino porque realmente su capacidad profesional, su capacidad de trabajo, su integración dentro de esfuerzos colectivos nos ha permitido llegar a tener resultados dentro de los cuales hemos podido saber también capear los temporales, que no han sido pocos. Y por eso es que la imagen de mostrarnos juntos es siempre en función de lo que hemos logrado construir estratégicamente. Hay argumentos, creo que injustos, y que yo además también vengo a desagraviar en ese aspecto. Cuando nosotros tuvimos el momento crítico de que se dejaron sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tocamos la puerta de la Procuraduría Pública y la tocamos a riesgo de que incluso eso pueda ser una dificultad para tanto Silvana como Jorge, porque
Las procuradurías públicas, bueno, son autónomas, pero tienen algún grado de vinculación con el Estado a través del Ministerio de Justicia. Pero nunca mejor demostrada la autonomía de la Procuraduría Pública que cuando tuvo la expresión máxima de solidaridad con nosotros, de podernos dar un espacio en donde nos pudimos expresar públicamente. Y eso es algo que no tiene precio desde el punto de vista de la cuestión agregada, que no tiene que ver estrictamente con los procedimientos legales, donde a veces podemos incluso hasta discrepar internamente, pero siempre arribamos hacia soluciones consensuadas, entendiendo de que solos, cada uno por nuestro lado, seguramente no tendríamos las mejores posibilidades, como creo que ahora podemos confrontar en ese sentido. Y en ese nivel de esfuerzo es donde se integra también el periodismo de investigación. Nosotros, tanto los procuradores públicos, los fiscales, ¿no?, que ahora hemos interpretado de que tenemos que tener un activismo mayor, porque ciertamente de otra manera también hay la posibilidad de que se instale una percepción de algunos acontecimientos o de algunos hechos como ciertos, cuando son medias verdades o son falsedades. Y casi siempre, ¿no?, los abogados muy difícilmente revelan sus conflictos de interés, ¿no? O sea, opinan como si fueran académicos, pero en realidad, reitero, pregúntenme ustedes a quién defienden y yo les digo a quién va a defender, de todas maneras, ¿no? Entonces, ese disclaimer que normalmente es una obligación en otros lugares del mundo, acá siempre pasa por un segundo plano, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que interpretar que nuestra posición no solamente tiene que ser la de mantenernos dentro de un nicho en el cual el silencio termina siendo más bien un aliado de quienes buscan controvertir nuestros procedimientos y nuestras estrategias que están orientadas a la averiguación de la verdad. Entonces, en esa medida, hemos entendido de que tenemos que tener un rol de comunicación siempre respetando la ley. Salimos a comunicar mucho más aspectos relacionados con las investigaciones que, por supuesto, con todo derecho también los abogados pueden expresar un punto de vista diferente. Y en esa medida, el periodismo de investigación, con su rigor, con su solvencia y con el esfuerzo de su deber de veracidad, tiene un papel preponderante, porque además también busca encontrar la verdad de la situación dentro de un esfuerzo que no es estrictamente de carácter judicial o técnico de litigación, pero que tiene que ver con los aspectos también relacionados con la libertad de información, de opinión, de expresión, todo eso sobre la necesidad de que la información sea fidedigna. Y ahí es donde me consta el rigor y el valor del periodismo de investigación, dentro de los cuales yo puedo especialmente resaltar la participación de Milagros Salazar, porque me consta, porque es evidente que un esfuerzo siempre de un periodismo responsable es el de la contrastación de lo que las fuentes periodísticamente pueden aportar. Y desde el punto de vista de cualquier publicación previa, me consta, reitero, de que cada vez que ha existido alguna necesidad de publicar algo, siempre el Ministerio Público ha sido consultado conforme corresponde a los intereses que son legítimos dentro de un momento en el que nosotros nos encontramos litigando. Y esa pregunta relacionada con la información que nosotros podamos tener, creo que le da una mayor validez, no para que nos den la razón, sino para que la expresión de la información sea más bien un canal de comunicación eficiente para que la población finalmente informada termine integrándose a los procesos también de veeduría, de contraloría, ¿no?, de respeto del trabajo que nosotros hacemos, por un lado, de defensa también de nuestros fueros y necesariamente también de entender de que para nosotros sí tiene un valor preponderante la legitimidad social de lo que hacemos. No porque busquemos una justicia plebiscitaria, sino porque necesariamente todos contestan la impunidad como una sensación que vino tal vez consuetudinariamente instalada. Entonces, en esa medida, si la sociedad se integra con información correctamente filtrada, comprobada o por lo menos esforzadamente vinculada al deber de veracidad, entendemos que
todos podemos ser capaces de establecer qué sociedad queremos hacia el futuro y qué administración de justicia estamos aportando dentro de nuestra posición, en el caso de nosotros de parte, porque tanto la Procuraduría como la Fiscalía tenemos una posición de parte, y que la justicia, a partir de lo que decide el Poder Judicial, responda estrictamente a lo que son sus criterios de conciencia, de crítica, de evaluación, de persuasión, y no más bien vinculado a otras cuestiones exógenas que podrían más bien haber estado gobernando en un momento diferente. Otro valor para tratar de establecer cómo es que eventualmente hemos llegado a una mayor madurez de las investigaciones es que el periodismo de investigación, por ejemplo, nos dio la oportunidad de conocer ahora el famoso ya caso de los cuellos blancos, ¿no? El caso conocido ya, dentro del cual creo que en la percepción de lo que significa un equilibrio de eventualmente esas posibilidades de que los fallos judiciales no obedezcan estrictamente a lo que es la apreciación, el entendimiento y persuasión de un juez, sino a cualquier acto de corrupción. Entiéndase corrupción no solamente como el pago de un soborno, sino también como la devolución de un favor o el establecimiento más bien de vinculaciones de carácter personal o profesional. Creo que ha sido sumamente valioso porque equilibra de alguna manera y pone el ojo crítico de la sociedad en los órganos de administración de justicia. Y eso no debe incomodar a nadie. Por el contrario, creo que debe ser importante y eficaz respecto a dónde queremos ir como sociedad en general. El desarrollo económico, y con esto voy finalizando mi presentación, el desarrollo económico llevó, como bien nos han hecho referencia también, a mejorar las condiciones de nuestra infraestructura, a las condiciones del gasto de la posibilidad de hacer obra pública, ¿no?, relacionada con una búsqueda también de eficiencia del gasto público. Eso nos llevó hacia una cierta capacidad económica de construir obras, que es donde más bien la corrupción termina aprovechando como una coyuntura. Y se empiezan a construir y escoger obras faraónicas, algunas innecesarias, otras sobrevaluadas, otras sobre condiciones contractuales alteradas, que no obedecen estrictamente a lo que son los deberes de un funcionario público en su resguardo, que son más bien lo de buscar la mayor austeridad posible para el Estado, porque al final es dinero de todos nosotros. Estas condiciones son las que fueron directamente socavadas y atacadas dentro de lo que podría haber sido más bien una oportunidad, como bien hacía referencia Silvana. Ahora tenemos una segunda oportunidad, que a partir de tener el mayor rigor posible, no pensamos tampoco que la corrupción va a desaparecer como un fenómeno que es parte de nuestra sociedad, pero sí que necesariamente estamos contribuyendo hacia la averiguación de la verdad, entendiéndose esto desde el punto de vista formal, con la posibilidad de que podamos criminalizar a personas que antes tal vez gozarían de impunidad y que en este momento podamos reformular y refundar como sociedad todos nuestros procesos también internos, empezando por los nuestros, lo del propio Ministerio Público, lo de la Procuraduría Pública, en donde autocríticamente, como bien ha hecho referencia Silvana, para nosotros también ha sido un aprendizaje, porque no hemos tenido nunca un caso de esta envergadura. Entonces, humanamente, nos confrontamos con las mejores defensas, pero también tenemos un compromiso que desde el punto de vista de lo que termina siendo la medición de un resultado debe venir acompañado de un esfuerzo logístico que acompañe también a esta situación crítica en la que eventualmente nos encontramos, pero que hemos sabido compensar a partir de la mística, del esfuerzo y de la perseverancia. Muchas gracias. Muchas gracias al fiscal Vela. Tenemos el comentario del profesor Francisco Durán, que además ha publicado recientemente el libro Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, publicado por el Fondo Editorial de nuestra universidad. Paco. Quisiera empezar agradeciendo a Mila por este esfuerzo. Creo que corona varios años de investigación, de publicaciones parciales y entrega un libro digital
que aporta de manera considerable al conocimiento, a esa búsqueda de la verdad en la cual varios, desde distintos ángulos, el del Estado, el del periodismo de investigación y el de la academia, están interesados en conocer. Quisiera retomar una idea que ha sido sugerida por quienes me han antecedido en el uso de la palabra y que trata de que vivimos en el Perú un momento especial, un momento que espero no sea único, pero que sí que es muy distinto a momentos o periodos anteriores. Algo ha cambiado en el país y creo que es por primera vez en muchos años donde estamos hablando de justicia, de cómo hacer justicia. Incluso hemos incorporado a nuestro diccionario términos que antes nos parecían extraños, ¿no? Como debido proceso o colaboración eficaz y otros que no eran del conocimiento del público. Ahora es parte del debate cotidiano y es también parte del debate académico. Entonces creo que ese es el trabajo de Convoca, es un aporte importante en este esfuerzo colectivo, no diría de todo el país, pero sí por lo menos de la parte sana del país que esperamos que siga creciendo y que en algún momento se haga mayoritaria. Claro, ustedes dirán, ese es un momento especial que tiene que ver con hechos muy concretos, como por ejemplo los estallidos de escándalos. Y no creo que sea cierto, porque antes de este momento especial, que se inicia más o menos en el 2016, como bien decía Mila, a partir del caso Lavallato, había una serie de escándalos. Simplemente quiero mencionar 3 que remecieron en su momento al Perú, pero que no generaron esta dinámica en la cual estamos, ¿no? Hablando de justicia y discutiendo este tipo de situaciones. El de Comunicore, en la alcaldía, remeció, sacudió, se iniciaron investigaciones y no sé qué pasó en el camino. El caso de los petroaudios, que también tuvo un destino parecido, ¿no? Y el caso de Ecoteva, donde por nuestra parte nos parecía extraño de que un expresidente comprara indirectamente propiedades, que tampoco avanzó. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, a eso hay que añadirle la labor de las comisiones investigadoras del Congreso. Creo que la verdad que el Congreso, las comisiones que se formaron, con excepción de algunos congresistas, más bien ha retrocedido en lugar de avanzar las investigaciones, ¿no? Ha complicado las cosas, ha enredado temas que en realidad en cierto momento estaban muy claros, ¿no? Por ejemplo, cuando se comienzan a discutir los sobrecostos de Irsa Sur. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, tanto a nivel nacional como internacional, para que vivamos este nuevo momento donde tenemos en la agenda de todos, el tema de la justicia? Creo que es una combinación de factores, ¿no? Donde los planetas se van alineando progresivamente. En primer lugar, me parece que las investigaciones internacionales han contribuido de manera decisiva a dar este impulso a la búsqueda de justicia, particularmente porque varios países han desarrollado investigaciones, sobre todo en el caso Odebrecht, que dieron este impulso. Me refiero obviamente a las investigaciones del Brasil ya mencionadas, pero también de manera importante a la colaboración entre Brasil, Estados Unidos y Suiza, que dieron lugar al plea agreement, como se dice en Estados Unidos, donde se logró conocer no solo el caso de corrupción de Hasken, que es una empresa subsidiaria, una de las tantas empresas del grupo Odebrecht, que operaba en Estados Unidos, sino que la justicia norteamericana obligó a Odebrecht a reconocer los casos de corrupción en otros países, esos 10 países latinoamericanos y 2 de la África portuguesa. Y esto es un tema de debate en política, porque uno podría decir por qué tienen que entrometerse en Estados Unidos en asuntos de otro país, ¿no? Pero en fin, allá hay una discusión muy vieja de lo que llaman la aplicación extrajudicial de la Constitución de los Estados Unidos, que en este caso ha contribuido. Entonces, cuando tú tienes Odebrecht que dice en 8 casos, ¿no? Y por tantos millones de dólares hemos pagado sobornos en el Perú, eso necesariamente tiene que desatar una investigación. O sea, no puedes ignorar el hecho, ya está presente. En segundo lugar, creo que ha contribuido de manera decisiva, porque ahora vivimos en una sociedad en red interconectada, la divulgación de documentos y testimonios.
En tercer lugar, y factor ya mencionado muchas veces en esta reunión, el rol de los periodistas de investigación, particularmente de los periodistas independientes que actúan en red, que comparten documentación, y esto lo hemos visto ya antes del caso Lavallato, por ejemplo, con Wikileaks, ¿no es cierto? Esto lo conoces bien, Mila. Lo hemos visto, obviamente, en este caso que estamos discutiendo de la corrupción en el Brasil, de manera muy importante, Panama Papers, Paradise Papers. Todo esto ha generado un clima de divulgación, de documentación y de conciencia internacional de que esta información debe ser divulgada, conocida, discutida y debe ser un factor impulsor de los procesos de justicia. De manera importante, me parece que las innovaciones judiciales que se han hecho en el caso del Brasil y del Perú, casi al mismo tiempo de la llamada delación premiada o la colaboración eficaz, que es algo que ya ha aplicado muchos años en Estados Unidos como un instrumento que sirve para investigar organizaciones criminales, ¿no? En Estados Unidos esto empezó como investigaciones del FBI en los años 30, 40 contra la mafia, ¿no? Y que efectivamente han terminado reduciendo, no eliminando, pero sí reduciendo de manera muy efectiva el caso de la mafia siciliana en los Estados Unidos y otras mafias. Entonces creo que eso también es un instrumento de enorme impacto. Y bueno, estamos discutiendo si eso debería ser o no debería ser usado, ¿no? ¿Cómo le puedes creer a alguien que está negociando, digamos, la información? Pero yo creo que el efecto ha sido tremendamente positivo. Es un instrumento altamente eficaz. Y finalmente, junto con estos 4 factores que menciono, creo que no podemos dejar de mencionar el rol de la opinión pública. Al principio escuchaba, veía, discutía, y de pronto entró en el escenario como un actor. Dejó la casa, la oficina, salió a la calle y esa empatía con la búsqueda de justicia, que por un momento nosotros la negábamos como una capacidad nacional de que se manifestara de esa manera, entró en la escena y dio un gran impulso, ¿no? Porque cuando lo van a destituir y presentan el caso a la Procuraduría, también la opinión pública y la movilización de la gente fue un factor esencial en este proceso, ¿no? Entonces creo que había una heroicidad del pueblo organizado, de las redes, los colectivos que han hecho también una contribución importante. Esperemos que estos planetas continúen así de positivamente alineados, porque a medida que cambien las circunstancias, de repente algunos de ellos no van a estar adecuadamente colocados y quizás el mapa astrológico varía en otra dirección. Entonces yo quisiera que esto no suceda, y creo que en relación al último punto que mencionaba, es de fundamental importancia que ustedes, la gente, el pueblo, siga alerta, exija justicia, participe, empuje, presione, porque todavía estamos a mitad de camino. No hemos llegado a puerto, estamos a punto de comenzar a ver los primeros resultados, pero los casos son muchos, de alta complejidad y por lo tanto debemos mantener este clima por varios años más hasta que finalmente podamos decir en el Perú se hace justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Ya la hora es avanzada. Yo quisiera pedirles muy brevemente que hacer una rueda final de cada uno de ustedes, de nuestros invitados de fuera de la universidad, muy breve, de un par de minutos, haciendo, digamos, una reflexión final. Y yo solamente quiero dejarlos con una motivación a cada uno de ustedes, ¿no? Silvana habló de la colaboración, por supuesto, entre la Procuraduría y la Fiscalía. Hay una discusión ahí, por ejemplo, que salió muy fuertemente cuando se habló del tema de la colaboración eficaz. ¿Hasta qué punto la búsqueda de la verdad iba en contra de los intereses del Estado y de la búsqueda de reparaciones, indemnizaciones, y se jugó con que eran intereses como contradictorios, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa tensión? A Milagros le dejo la pregunta también en una vena similar, ¿no?
periodismo de investigación y fiscalía, en cierto sentido, tienen que tener una buena relación de complementación, de colaboración, pero al mismo tiempo también de independencia. Y se discute también mucho de que habría relación privilegiada entre la Fiscalía, los jueces, la Procuraduría, ciertos grupos de periodistas. Eso está mucho en discusión, cómo manejar esa relación con independencia y con colaboración. Y finalmente, para el fiscal Vela, la experiencia, bueno, aquí hemos hablado mucho a propósito del libro que convoca del caso de Brasil, ¿no? Y se habla mucho entonces de los riesgos de la politización de la acción de la Fiscalía, de la justicia. Digamos, en Brasil se discutió mucho ese tema, seguramente se concentró mucho en la figura del juez Moro, ¿no? Que ha tenido una evolución, digamos, muy polémica, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué lecciones también deja este caso para el equipo especial, ¿no? Entonces, empecemos por Milagros y seguimos ese orden, y después Silvana y al final Rafael. Bueno, muy interesante y oportuna tu pregunta, ¿no? Sobre cómo maneja un periodista su independencia y su libertad para buscar la verdad. Y en un contexto y en un caso, ¿no?, particularmente complejo, en donde hay información relevante que tiene en manos el Ministerio Público, en este caso, que investiga, ¿no?, el tema. En principio, nosotros entendemos desde Convoca, y particularmente yo como periodista, que si no existe independencia en el trabajo periodístico, realmente no es esencial, es vital. No puede haber periodismo sin independencia, sin libertad, ¿no? Porque es como un carpintero que tiene que hacer una mesa de madera y no tiene madera, no hay posibilidad alguna, es lo mismo. La independencia y la libertad es el terreno, son los valores y es lo que nos forja como periodistas y el sentido del trabajo que tenemos que hacer, que nos toca hacer. Y desde ahí, como periodistas, hacemos nuestro trabajo y el Ministerio Público hace lo que le toca hacer desde lo que también corresponde y aporta, ¿no?, le corresponde hacer. Entonces, y si bien es cierto, cultivamos el acceso a fuentes en el Ministerio Público y en otras instituciones del Estado, que no solo es en el Perú, sino cultivamos fuentes a nivel global, estamos viendo estos tiempos. Justamente por eso, ¿no?, el periodista no toca una sola puerta para poder acceder a la información, toca muchas. Y siempre te van a decir muchas veces que no, todos sabemos, ¿no? Y al número 100 de repente te dicen que sí, ¿no? Y cultivas esa relación y ese acceso a la información de manera permanente, donde tengas que cultivar esa fuente o acceder a esa información. Y también otra manera de cultivar, digamos, de fortalecer nuestra independencia como periodistas, es justamente estas redes colaborativas, de trabajo de colaboración y trabajo en equipo y trabajo multidisciplinario. Esto que puede sonar de repente para quienes no son periodistas, esto de construir bases de datos, para nosotros es muy importante porque nos permite poder ver patrones de corrupción y un sistema, cómo opera un sistema y entender cómo opera un sistema para echar luces sobre esos aspectos. Entonces, normalmente, cuando uno accede a una porción de la información o una filtración, estás accediendo a una porción de la realidad, a una pieza del rompecabezas, y tu misión ahí corresponde en tratar de completar todas las piezas necesarias para entender lo que sucede y tratar de ser lo más justo o justa posible con la información que publicas. Gracias. La procuradora Silvana Carreón. Sí. Con este tema de la colaboración, ¿no?, y nuestra participación en estos procesos. Al inicio, digamos, de la historia nuestra, cuando se nos encargó el tema de la reparación civil, bueno, que es para lo que están las procuradurías, calcular la reparación civil, para la empresa Odebrecht en específico, que es la primera que se sometió a un acuerdo.
Cuando dijimos un monto determinado al inicio, se nos criticó, ¿no? Muchísimo. Bueno, los montos son muy altos, entonces lo que quieren es que los colaboradores no hablen, ¿no? Luego, cuando se llegó a este monto que finalmente todos conocemos, que son los 610 millones más los intereses, no, el monto es muy bajo. Entonces, se necesita más dinero, que el Estado ha sido perjudicado por esta empresa y debe resarcirse de otra manera o con una mayor cantidad. Pero acá hay dos cuestiones, ¿no? Primero, la legal. La institución de la colaboración eficaz permite que el agraviado, en este caso representado por la Procuraduría Pública, ¿no? Nosotros con esas competencias podamos participar en este proceso de colaboración eficaz en un determinado momento, después que la Fiscalía corrobora toda la información del delator, ahí nosotros podemos ingresar y fijar la pretensión civil. O sea, tenemos un marco legal para hacerlo. Y segundo, lo otro que hay que evaluar también, porque es una evaluación y una estrategia que se planteó desde la Procuraduría como representante del Estado, es qué era conveniente en el caso Odebrecht, ¿no? Por los proyectos que estaba reconociendo. Pedírselo, litigarlo en un proceso penal de aquí a 5 años, con una obtención de sentencia aquí a 5 años, con una reparación civil que probablemente sea la misma a la que hemos llegado ahora y con la posibilidad que no podamos cobrarla en el caso que la empresa obviamente no pudiera continuar, digamos, con sus actividades y no tuviera de dónde pagar, en un proceso de insolvencia probablemente de aquí a 5 años en donde el Estado no va a poder, no se le va a poder reconocer o no va a llegar a ese concurso de acreedores para poder cobrar la reparación civil. O sea, es la primera evaluación que se hizo también, ¿no? O dentro de este proceso de colaboración eficaz que además, con este marco que les comentaba hace un rato, que el Estado emitió, el Congreso desde la Ley 3737 y el Ejecutivo desde el reglamento, que diseñaron un marco legal específico con el cual se crea la colaboración eficaz para personas jurídicas, porque no existía antes, y esto es desde mayo del año pasado, y además, y como política de Estado, porque interviene el Congreso y interviene el Ejecutivo, ¿no?, preocupado por estos temas, pero además en que lanza unas fórmulas matemáticas en donde hay que aplicar las fórmulas y finalmente lanza un monto de reparación civil por proyecto, por empresa. Bueno, ahí tiene sus factores estas fórmulas, ¿no? Entonces, ese mismo monto, según la ley actual vigente, lo podíamos cobrar ahora dentro del proceso de colaboración, o este mismo monto lo podíamos cobrar en 5 años. Entonces, obviamente, ahora con una posibilidad más cercana, más concreta, en que la empresa pueda pagar al Estado una reparación civil real, con una posibilidad real de pago de la reparación civil, lo que la Procuraduría finalmente optó es ir por el camino de la colaboración, discutir el tema de la pretensión civil o llegar al consenso sobre reparación civil dentro del instrumento de colaboración, porque además sí hay una ponderación. No es que la verdad con la información y la reparación civil o la recuperación patrimonial sean cosas que deban estar dentro de un proceso de colaboración enemistadas o apartadas. Más bien, creo que hay una ponderación también desde lo que puede recuperar el Estado a partir de la información de los colaboradores, y por una sola razón, porque con la información, como de hecho ya viene sucediendo, que nos dan estos colaboradores dentro del proceso de colaboración, no solamente le sirve a la Fiscalía para sus investigaciones, nos sirve esa prueba y esa información a nosotros como Procuraduría, defensores del Estado, para poder cobrarle al resto, porque ellos nos dan la prueba civil también para poder cobrar al resto de empresas, funcionarios públicos o personas naturales que también han participado en estos proyectos. Entonces, no, digamos, esta falsa idea que se lanzó, ¿no?, por desde algunos sectores, de que eran incompatibles, que ese negocio, que se discuta, en realidad no corresponde, y más bien en la evaluación ya ahora post acuerdo, y estamos en vías, digamos, de que el Poder Judicial lo homologue, creo que ha sido el mejor camino para lograr ambas cosas, ¿no?, la verdad y el resarcimiento al Estado, ¿no? Muchas gracias. Fiscal Vela.
Así es, totalmente de acuerdo con lo expresado por Silvana, porque efectivamente ese esfuerzo de validación de la información es contributivo a que se puedan criminalizar también otras personas naturales y jurídicas y pueda existir también el pago de reparación civil. Es verdad que quienes han objetado la colaboración eficaz, en gran mayoría, o yo diría casi en absoluta mayoría, son personas que tienen un evidente conflicto de interés con lo que se viene haciendo, ¿no? Con las investigaciones. Entonces resulta claro que sean los más sólidos críticos, ¿no?, de los acuerdos de colaboración eficaz, ¿no? Pero sin duda alguna creo que el profesionalismo de la Procuraduría Pública, su equipo técnico y el entendimiento de las razones que Silvana correctamente explicó en ese esfuerzo sumado con la Fiscalía, que creo que trabajamos bajo un permanente diálogo y un entendimiento también de las pretensiones que podemos buscar de manera conjunta, además asumiendo esa crítica mezquina muchas veces que se desvincula de la realidad nuestra, en donde más bien nadie paga la reparación civil. Nadie paga la reparación civil. Entonces, en un país en donde el esfuerzo, donde la Procuraduría a través del cumplimiento de la ley, de las fórmulas matemáticas, de las compensaciones que son propias de una negociación de este tipo, arriba un número que además ahora objetivamente se está pagando. Y de hecho hay ya desembolsos que se vienen realizando, ha habido además otra consideración propia de la negociación de la Procuraduría Pública, fue el tratar de que los recursos de la empresa que podría tener algún problema de liquidez estén dirigidos también al pago íntegro de sus obligaciones tributarias, cosa que ya la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ha dado fe de que ya se ha pagado toda la deuda tributaria. Entonces alguien podrá decir también con cierta mezquindad, bueno, pero es una obligación pagar impuestos, ¿no? Bueno, vayamos al Tribunal Constitucional y veamos la cantidad de dinero que se litiga en el Tribunal Constitucional para no pagar los impuestos. Entonces, si se pagan los impuestos, se paga la reparación civil en una razón proporcional a lo que la empresa reconoce como culpabilidad y a todo lo que podría financieramente ser parte de su esfuerzo, entonces nosotros estamos objetivamente buscando que las dos circunstancias puedan ser concomitantes para lo que es la averiguación de la verdad y estemos en el mismo plano de funcionalidad y demostrar objetivamente que el resarcimiento económico no necesariamente es simbólico, como en otros casos se han dado, ¿no?, en donde pueden haber deudas de miles de millones de soles, pero no se paga un centavo de la deuda. Acá ya hay una demostración objetiva y creo que eso respalda el trabajo de la Procuraduría Pública en el esfuerzo que ha hecho y en la sumatoria también del entendimiento de nuestras pretensiones. Sobre estas lecciones del equipo especial, bueno, nosotros estamos siempre en un permanente proceso de autocrítica, de autoevaluación. Creemos sí de que la intensidad del trabajo, el rigor, la agresividad procesal es la que termina siendo consecuente con los graves acontecimientos, con las grandes lesiones que han existido de las personas que han delinquido en el país. Y por tanto tenemos que darle un tratamiento de legalidad que corresponda también a asumir con seriedad nuestro trabajo y que eso complemente con otras consideraciones propias de la legalidad, como son las colaboraciones eficaces. Solamente, y creo que esto termina siendo un asunto de relevancia colateral, solamente cuando el brazo de la fuerza coercitiva del Estado es fuerte, es cuando las personas empiezan también a entender de que de una manera o de otra, tarde o temprano, la acción de la justicia va a llegar y va a terminar puniendo, criminalizando, castigando conforme corresponda. Y es ahí donde ese entendimiento, ese rigor, esa energía, termina más bien
generando un acceso a estos mecanismos alternativos como son la colaboración eficaz o la asunción de culpabilidad, solamente sobre la base del entendimiento de que la acción de la justicia es sólida y no más bien entendiendo esto como parte de lo que podría haber sido una sensación mayormente intensa en el pasado, es decir, una sensación instalada de impunidad. Muchas gracias. Bueno, sí, Milagros, por favor. Solo quería hacer unos agradecimientos. En principio, a cada uno de ustedes que están aquí en la mesa por acompañarme en este momento de poder compartir con ustedes los hallazgos del trabajo que hemos realizado, ¿no? Los periodistas de Investiga Lavallato y de Convoca. Y no quería también dejar de agradecer a quienes han hecho los prólogos de la publicación. Le agradezco, doctor Vela, que mencione a Orlando Martelo, un procurador brasileño que de manera incansable ha acompañado el trabajo del equipo especial Lavallato en el Perú y que, no obstante a su apretada agenda, siempre se da tiempo para atender a los periodistas y de poder acceder a las consultas que tenemos muchas veces sobre los casos que investigamos respecto al caso Lavallato. También a Paco Durán, a Francisco Durán, que también es uno de los expertos que ha prologado la publicación. Muchas gracias, Paco. Y también, por supuesto, a mi equipo, a Convoca, que ha hecho posible esta publicación, a cada uno de ellos, a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Gracias, Martín, por el trabajo, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque coincido con lo que se dijo aquí. La participación de los ciudadanos, de ustedes, es sumamente importante. La vigilancia pública es sumamente relevante en este momento para que las investigaciones continúen con fuerza y que cada una de las autoridades que están cumpliendo un papel súper relevante, un momento histórico y particular en el país, pueda avanzar, seguir adelante, y cada uno desde los roles que nos tocan, ¿no?, cumplir, podemos hacer mucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a nombre de la universidad, a nombre de Convoca, de la Escuela de Gobierno, agradecerles por su presencia, a nuestros invitados y haciendo votos para que, como decía Paco, los astros continúen alineados y finalmente se pueda hacer justicia en nuestro país. Gracias, buenas noches.